Listo, estoy comenzando a grabar y adelante, por favor. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden avisar si se ve la presentación? Dice que está inhabilitada la función por parte del anfitrión, que en este caso eres tú, maestro. Chévere. Pero creo que si me das en los 3 puntitos sobre mi imagen, Ajá. ahí debería poderse habilitar. Oscar, ¿tienes prendido tu micro? Stop, rename, pin video, spotlight, make host, allowed. Más bien es en compartir pantalla en la flechita de donde está ya ahí. vi. Ajá. Ya, según yo ya. Gracias. A ver, inténtalo, Leo. Ahora sí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Adelante. Ok. Listo. Adelante, por favor. Nosotros leímos el texto de Hacer teatro políticamente, procesos de construcción de discursos comunes, Piscator y Brecht, del siglo XXI, por Alicia Blas y Ana Contreras. Quisimos, para comenzar, dar una pequeña definición de lo que es política, de latín politicus y de griego politica, derivación de polis, que designa aquello que es público, o políticos, que significa civil o relativo al ordenamiento de la ciudad o los alumnos del ciudadano. Otra definición que encontramos que nos pareció muy acertada en relación al texto fue: la política es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Ok. ¿Qué es el teatro político, según lo plantea el texto? Ellas inician con una cita de Jean-Luc Godard que dice: no se trata de hacer teatro político, sino de hacer teatro políticamente. Debe encontrar su lugar en el terreno de la participación social y de lo político, siempre y cuando este último término se abra a su dimensión más humana. Entonces, lo que ellas nos están planteando en esto es que lo político no es lo que nosotros entendemos como esta política dictatorial que viene desde una figura de un dictador, desde la figura del gobernante, sino la política, que es desde esta definición que nosotros propusimos aquí arriba, la política que atañe a toda la comunidad, lo político como aquello que es todo lo relativo a una comunidad, a un colectivo social. Entonces ellas dicen que nuestro proceso transformador y menos artístico no se puede mantener aislado de lo que es, de lo que es su contexto. Es producto y reflejo de lo que es el contexto de una comunidad. Entonces, el defender el carácter político del teatro es defender su posicionamiento dentro de una sociedad. Esto cuestiona la noción misma de la razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? Es ese momento en el que nosotros nos convertimos en objetos materializados para un fin social, que en este caso es el capitalismo, nuestro sistema regente. Entonces, con el capitalismo nosotros nos convertimos en materia, en algo que es palpable y que se enfoca en un fin y no en un medio. Entonces, lo racional, lo útil y lo práctico se miden solamente desde parámetros determinados por ciertos intereses, que en este caso para nosotros últimamente lo hemos llamado mucho privilegios. Y la respuesta para la transformación social es un teatro constituyente que solo se puede hacer de manera colaborativa. Ellas dicen: hacer política y hacer teatro es lo mismo. Para vivir de otro modo es necesario pensar de otro modo. Y ellas proponen que no se separen los conceptos de proceso, metodología, técnica, forma y contenido. En la primera sección de la estética y política de las plazas, ellas
hacen una primera mención de un texto que les quiero leer, es un pequeño párrafo en que dice: el capitalismo es esencialmente inmoral porque la búsqueda de la ganancia, que es su esencia, es incompatible con la moral que pregona de valores superiores. Esta es una cita de Augusto Boal, del Teatro del Oprimido. Entonces ellas mencionan que el capitalismo genera como consecuencia individuos neoliberales, que Surso Torres los denomina tontos racionales. Estas son personas competitivas, obsesionadas con ideas mercantiles, una concepción despolitizada de la racionalidad económica. ¿Y esto qué genera? Las interacciones, entonces, de nosotros como personas neoliberales, nos volvemos personas instrumentalizadas y volvemos al mismo concepto de la razón instrumental, que somos tratadas como mercancías, y entre nosotros mismos nos tratamos como mercancías, ya sea como producto de venta o como producto de adquisición. Incluso ellas hacen referencia a Amartya Kumar, que nos menciona como homo economicus u homo consumens, sin sentimientos, sin moral, sin dignidad. Ellas plantean una circunstancia que se llama el 15M, que es una situación que ocurrió en España el 15 de mayo del 2011, y de ahí su nombre 15M, que fue un movimiento social en el que toda la comunidad española se reunió para hacerle frente a la situación que se estaba viviendo en aquel entonces, una situación donde la política, donde la economía, donde la crisis en la comunidad de España estaba en un punto tan crítico que toda la comunidad decidió reunirse para hacer una suerte de protesta pacífica que terminó siendo un movimiento en que la comunidad se abrió un diálogo, se empezaron a explayar cuáles eran los conflictos de cada una de las personas, de los participantes, de los grupos, de los gremios. Entonces, lo importante de este movimiento del 15M es que no fue solamente un sector, no fue una minoría, sino que fue toda la comunidad de España reunida, dialogando sobre cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemáticas, qué era lo que en su cotidiano no estaban pudiendo resolver, concretamente por esta situación política y por esta situación económica. Y esto derivó en lo que ellas después mencionan como la cultura de las plazas. Entonces podríamos llamar que este movimiento, el 15M, fue eso, fue una plaza que se abrió para la comunidad. ¿Y qué fue lo que descubrieron a raíz de este movimiento? Que al abrir una nueva manera de sentir y de ver desde la movilización de la afectación personal, hay una emoción vital compartida. Es decir, al yo explayar y decirte a ti qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, y al tú decirme qué es lo que estás viviendo y qué es lo que estás sintiendo, se genera un nuevo movimiento interno y un nuevo movimiento externo del compartir estos problemas, y se plantean estrategias de acción. Los colectivos de personas anónimas afectadas por hipotecas, afectadas por los recortes, por privatizaciones, se genera un movimiento, y en el teatro, si lo queremos hacer político, no podemos mirar hacia otro lado, sino hasta esta gente, hacia nuestra propia gente, y se empiezan a gestar nuevos valores políticos. Estos valores políticos, estos nuevos valores generados a partir del movimiento de la 15M, son los que ellas llaman cultura de las plazas, y son, ellas los desglosan en estos 5 puntos que retoman de Leónidas Martín y Amador Fernández Sabater, que dicen: el primer punto es la cooperación con el otro, que es frente a la lucha que nos aboca la lógica neoliberal, se impone el cuidado del mundo y de los otros, haciendo del diferente, del desconocido, un cómplice. El segundo punto es la igualdad, que disuelve las identidades cerradas y reconoce al otro como un igual. Rompemos la jerarquía superior-inferior y la lógica mercantil de las relaciones. Es decir, ya no nos vamos a tratar con base en nuestra posición social, sino como lo que somos, como personas y como partes de una comunidad. Entonces, al momento de yo poder escuchar los privilegios de los que gozas o las carencias que tienes, yo también me doy cuenta y reconozco cuáles son mis privilegios y cuáles son mis carencias.
El tercer punto es la capacitación, empoderamiento y activación. Nos descubrimos capaces de hacer cosas que generalmente delegamos a otros. El cuarto punto es la riqueza. La riqueza de la buena vida, el disfrute de la riqueza de la buena vida y de la vida colectiva más allá del neoliberalismo. Se convierte en un valor frente al sacrificio y la productividad. Y el quinto punto, que es lo común, habla justamente de las plazas, que son experiencias de intensificación de lo común, en las que incluso se rompe con la idea de dos mundos enfrentados, características de una utopía revolucionaria de las vanguardias, para abrir una heterotopía, en la que la toma de la distancia permite dar una inyección de sentido a lo que ya eres y haces. Entonces, aquí hablan de politizar la vida cotidiana, y volvemos a nuestra noción de politizar. Politizar la vida cotidiana, en este caso entonces querría decir que la vida cotidiana, lo común de nuestras vidas, se vuelve lo importante. Lo común de la vida social es lo que va a nutrirnos, y en nuestro caso como actores y como artistas escénicos, es lo que va a nutrir nuestro arte, es de lo que se va a hablar, lo que va a tomar. Pero después ellas lo que plantean es, no se va a tomar desde un punto de vista observatorio, del yo voy a ver cuál es el problema social y entonces yo voy a plantear como actor, como director o como dramaturgo una propuesta escénica para resolver este problema. No, ellas lo que plantean en este texto es, se va a tomar partido como ejecutante y como público. Es decir, nosotros como actores, al relacionarnos con nuestro público, vamos a generar un discurso porque nos vamos a escuchar con el público. El público y nosotros nos vamos a volver uno mismo, en el que nos vamos a generar un diálogo, vamos a debatir cuál es la problemática social que nos está atañendo en este momento. Y eso va a construir nuestro diálogo, eso va a generar el discurso del que después vamos a hablar. Para llegar más claros a ese punto, ellas dicen que se trata de enfrentarse a lo que ya hay con una nueva disposición desde una forma distinta de producción que será la colaboración. Esto es muy importante porque la postura de Brecht, mucho de lo que desarrolla Brecht, no es tanto el tema teatral, al menos respecto a este texto, sino el tema de la metodología, de cómo se va a realizar el trabajo escénico. Y es justamente a través de la colaboración. Una cita de Vygotsky que ellas hacen del aprendizaje colaborativo es que aprender con otros y de otros no debe considerarse sinónimo de trabajo en grupo. Digamos que nosotros podemos dividir dos vertientes, el trabajo en grupo como tal y un grupo colaborativo. Entonces ellas lo que dicen es, un grupo colaborativo desarrolla independencias positivas e interacciones entre sus miembros. Solo se podrán lograr sus metas individuales si cada uno de los compañeros que constituyen el colectivo logra las suyas. Es decir, yo no puedo considerar que estoy logrando mis metas si tú no lograste las tuyas. Y ese creo que es un principio escénico que a nosotros se nos ha inculcado, al menos desde estos primeros años de la carrera, el que todos nosotros seamos capaces de llegar a un objetivo en común, que todos nosotros seamos capaces de llegar a un objetivo individual, y al momento en el que cada uno de nosotros lo cumple, se cumple el objetivo también común. Pero si alguno de nosotros no lo consigue, en ese momento la noción de colaboración ya se estaría rompiendo. Ahora mismo lo que está en juego es nuestra supervivencia como especie. Y nuestra única posibilidad de supervivencia, efectivamente, está en la práctica de lo común y de la noción de colaboración. Ellas dicen que no debería haber otra noción de obligatoriedad más que la toma de decisiones. Y la toma de decisiones desde esta política, que ya no es el político, el dictador, o en nuestro caso el director, que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. E incluso me parece muy puntual que ellas mencionan, aun cuando esta persona tenga buenas intenciones, aun cuando sea un líder capaz de orientarnos hacia un fin, aun cuando se nos quiera dar un avión presidencial
en una rifa, no es esta buena intención de una persona la que va a generar, la que va a hacer un cambio social, sino que la sociedad como comunidad se reúna para tomar decisiones en conjunto de lo que está sucediendo. En esta segunda parte de Piscator y Brecht, ponemos esta cita de: el teatro es una forma privilegiada de construir en común y de construir discursos comunes, de comunicar, no solo de transmitir. Yo en esta parte me quise detener un momento a desglosar la diferencia entre comunicar y no solo transmitir. Y justamente hablábamos en una de las clases pasadas sobre este texto de la comunicación no verbal, en donde hay muchísimas formas de decir, no solamente a través de la voz, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos hablando de que estamos comunicando o estamos transmitiendo, es que al transmitir yo estoy dando un mensaje que no necesariamente conlleva un significado. Es decir, yo puedo plantear una problemática, yo puedo enunciar un suceso, y eso no necesariamente te está diciendo nada, simplemente te estoy informando que esto está sucediendo. En el momento en el que yo quiero comunicar, necesariamente tengo que comprometerme y comprometer a la sociedad con ese mensaje. Y eso implica que lleve un significado. Yo lo entiendo como el cascarón y el huevo, ¿no? O sea, es esta parte en la que si yo te muestro la imagen del cascarón, no necesariamente te estoy hablando del huevo, te estoy hablando del cascarón del problema. Y esto es un poco a lo que ellas se refieren, con que es necesario conectar la crítica social y la crítica artística. La grandeza del teatro es que es público, y ellas mencionan como público que lo público es un discurso en común. El teatro de la normalidad capitalista no es el camino precisamente porque intenta imponer un discurso totalitario, no discursos comunes. Los discursos comunes solo se pueden construir en común. El trabajo de la colaboración hoy en día suscita escándalo, busca oponer temas identitarios y políticos con cuestiones de clase. En nombre de lo personal y de la propiedad individual, es que nosotros debemos deshacernos de esta idea del individualismo y darle pie a una verdadera experiencia colectiva. Ahora, ellas también mencionan que un colectivo revolucionario no es una multitud sin rostro. La individualidad no se borra, sino que es completada por el colectivo. Y esto me parece sumamente importante, porque ellas dicen que en esta experiencia del teatro colaborativo no es que al yo formar parte del colectivo voy a desaparecer como individuo, sino justamente al contrario. Al yo darme cuenta que formo parte de una sociedad, que formo parte de una comunidad y que me vuelvo parte de este colectivo que estamos forjando, mi identidad como persona individual crece al explicarse a través de los demás. Yo al 3 minutitos, perdón, Leo, 3 minutitos. Yo al entender cuál es tu problema, cuál es tu punto de partida, cuáles son tus intereses, cuál es tu origen, también puedo entender los míos. En esta parte de cómo predicar con el ejemplo, que es la última sección del texto, hay una cita de Nietzsche que ellas hacen, que solo donde hay sepulcros hay resurrecciones. Y entonces un poco de lo que ellas mencionan en esta parte es que esta lectura apocalíptica de que el capitalismo puede morir, de que estas personas neoliberales en que nos hemos convertido están perdiéndose y están muriendo, puede tener una lectura positiva siempre y cuando apelemos a esta noción de lo colaborativo. Y ellas dicen, la cultura de la participación es un virus para este neoliberalismo, y no necesariamente es la cura, pero sí puede ser un punto de partida para un salto evolutivo. Y eso me parece muy bello, porque puede ser que a través de esta participación, de esta colaboración, se abran interacciones existentes y se promuevan nuevas colaboraciones.
ya sea a través de las tecnologías digitales como redes sociales o las análogas como es el teatro. Lo físico y lo virtual, lo lúdico, lo profesional, lo académico y lo recreativo, lo artístico y lo político, son nociones que hemos separado, que no deberían estar separadas. Y finalmente ellas plantean, hablan de una dinámica que se generó en una escuela donde se le pidió a los estudiantes participar y hablar de su comunidad, de su origen. Y gran parte del alumnado se atrevió a investigar sobre su propio entorno y a través de esa exploración vivió un proceso de autodescubrimiento. Y así descubrimos que en medio de la falsedad cotidiana, aquello que es auténtico, que encierra una verdad personal, sigue siendo valioso. Y esta cita me pareció preciosa porque dicen, cuando todo lo que nos circunda es ficción, el teatro debe atreverse a decir la verdad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Ya no nos interesa que se nos represente, porque todo lo que está, todo nuestro contexto, todo lo que aparentemente es nuestra realidad, es falso. Pero dentro de esta cotidianidad que vivimos es donde podemos encontrar la esencia de quiénes somos, de nuestro origen, de nuestra comunidad, de la sociedad que nos atañe. Y esa es la realidad, eso es de lo que se quiere hablar. Y solamente lo vamos a poder construir con el otro y a partir de la interacción social y de la colaboración de los procesos creativos con nuestra comunidad. Finalmente voy a leer estas dos citas que tenemos aquí en la última diapositiva. El sacrificio no sirve para expiar la culpa, sino que es la culpa la única culpa. Y el hombre necesita creer de vez en cuando que sabe por qué vive. Esa última cita es de Nietzsche. Y creo que eso sería todo respecto a nuestro texto. Muchas gracias, Leo. Sí, me haces favor de dejar de compartir pantalla para que podamos... Maestro. Gracias. Esta primera parte, el orden que le di a las exposiciones no es arbitrario, tiene que ver con un camino de lo general a lo particular y luego de vuelta a lo general. Es decir, primero vamos a ver cuál es la intención, cuál es el objetivo del teatro brechtiano, para luego ver cómo lo hace y luego regresar a la parte general, artística. Es como un camino de ida y vuelta aquí en las exposiciones, ¿sale? Entonces vamos a empezar ahora a ver cuáles son los mecanismos, cómo se configura esta forma de hacer teatro a partir de la participación política, de la transformación social, de la colaboración, de aprender los unos y los otros, la plaza, lo público como espacio de discusión. Y vamos a ver cuál es la propuesta específica de Brecht y del Berliner Ensemble para hacerlo, ¿no? Entonces vamos con el equipo 2. ¿Quién va a hablar por el equipo 2? Yo, Aranza. Aranza. Ok, Aranza. Adelante, pantalla. por favor. Ok. Ay, ese fue 5, ¿no? No. Bueno, le picaré entonces. Ok, nosotros vamos a hablar acerca de la noción y fundamentos del distanciamiento. Vamos a hablar acerca un poco de las características del teatro épico. Se caracteriza por la recuperación de la figura del narrador e introduce el efecto del distanciamiento, que se refiere a la ruptura de la identificación del espectador con la obra teatral. La diversión es el fin de este tipo de teatro y, en definitiva, por la función didáctica y, más bien, se concibe por una función didáctica. Ok. El teatro con la idea de distanciamiento está basado a la contraposición del naturalismo. Brecht lo que quiere totalmente es romper con el teatro realista y con toda la concepción de que el espectador se tiene que pasar por una catarsis a través de la obra del teatro, a través de la obra de teatro. El actor y el personaje no se identifican en lo absoluto. Okay.
Brecht realmente no es el creador del distanciamiento, él lo resignifica. Ya existía en otras dramaturgias, pero de un modo romántico. Él toma este referente del efecto de distanciamiento a partir del teatro chino. Él hace una amalgama de corrientes a través del teatro de Piscator y también del teatro oriental. También tiene un poco de la influencia de Shakespeare, principalmente en los temas y los personajes que se ven en sus obras. Este es un ejemplo de un escenario de la plataforma giratoria que es parte de unos de los elementos que veremos más adelante. También, al igual que los carteles en las representaciones, son una manera de distanciamiento, que es algo que también explicaré un poco de más adelante. Al igual que el uso de recursos audiovisuales, ¿ok? Esto también son referencias de Piscator. En este teatro es importante evitar la carga de sentimientos para el actor y al igual que la identificación del personaje. Se muestra tajantemente contrario a un actor cargado de sentimientos. Según Brecht, el actor debería de evitar la identificación e imitación al tiempo que debería favorecer la crítica y la narración del personaje. Algunos de los recursos del teatro épico es el gestus social, como la mímica y el control del temperamento por parte de los actores. Brecht también destaca la diversión como un verdadero fin del teatro. Y como finalidad de recrear el hecho teatral. En este punto sí tiene un poco de similitud con Aristóteles. Puntos básicos del teatro épico es la figura del narrador, escenas sin orden, lo cual impide la relación de causa y efecto en la historia. Hay una distancia entre la historia y el escenario. Existe música, que son canciones que narran, y los personajes son distanciados por medio de máscaras humanas. Ok, muy bien, sigamos. Brecht era un autor con constante evolución y eso era mostrado en su teatro. El teatro épico era concebido por Brecht como lo opuesto al teatro dramático. Era impregnado por un tono pedagógico y social. Las escenas, por lo mismo aquí las escenas están sin orden aparente, ¿no? Lo cual lleva al espectador a un punto de reflexión. Ok, sigamos. Aquí voy a decir una bonita frase que nos dice Brecht, que el actor habla como si recitase el papel del otro, permanece al lado del personaje, lo aleja de él, no trata de encarnarlo. Bueno, antes de seguir con esto, es importante decirles que el término de distanciamiento aparece por primera vez en una de las obras de Brecht en 1936. Como ya lo había mencionado, ya se había usado antes, pero Brecht lo menciona por primera vez en 1936. Ok. El distanciamiento afecta a varios campos. El empleo de máscara de los personajes representan los caracteres del personaje. A la vista del público, lo que se hacía es que a lo largo de la obra se colocaba el mobiliario y la decoración en el escenario. Había números musicales colocados entre escenas que interrumpían narrando y comentando lo que sucedía en la escena pasada. Y también había carteles y proyecciones y fotos que aportaban un enfoque histórico y argumento de la obra. Todo esto son mecanismos que se usaban para distanciar y era justamente que no hubiera una identificación a través del espectador con los personajes de la obra. Lo mismo, vamos a ver que la influencia del teatro de Brecht, de la estética de Brecht, viene también del teatro chino.
La estética y el escenario son tan pobres que lo que hacen es alejar al espectador de la obra, justo para no crear un efecto ilusorio de que las cosas están pasando sobre un escenario, sino que son cosas traídas meramente de la realidad. Aprende del teatro chino que justamente otro mecanismo es que mientras va avanzando la obra, va adquiriendo más decoraciones el escenario. El uso de las máscaras es para generar mucho más distancia entre el espectador y el personaje. Vamos a volver a lo mismo porque esto lo repiten muchísimo. El escenario es escaso, tiene muy pocos elementos. Perdón. O sea, me refería a copiar la realidad, no de copiar la realidad, sino de mostrar los hechos históricos en las obras. No es, ok, me estás haciendo bolas. El escenario es contrario a copiar la realidad como auténtica contraposición al escenario dramático, al teatro dramático. No debe representar un lugar real. Es una gran pantalla al fondo del escenario con frases proyectadas, pequeños textos y en ocasiones imágenes documentales que permanecen durante la escena correspondiente, con el mismo fin de mostrar los hechos históricos en los que se van introduciendo las escenas de la obra. Y las imágenes contradicen al argumento para provocar el distanciamiento. Tranquila, Aranza. Tranquila. Tranquila, confía en ti, confía en lo que leíste. ¿Vale? Ok, sí, perdón. Ok. Algunos efectos también empleados por el teatro épico en general es la proyección de títulos o imágenes cinematográficas, la iluminación que desenfoca a los actores mientras actúan, la máscara, el movimiento de mobiliario durante la actuación e intercalar la narración y la acción. También hay actores que recitan el argumento entre escena y escena de manera de narrador. Al igual que la interrupción de coros que interrumpen la acción y cantan o declaman en el escenario. Ok. También el distanciamiento de los personajes. Es importante saber que el argumento de la obra está por encima de los personajes, al igual que la introspección personal y psicológica. Hay ciertos personajes que pierden importancia como individuos y cobra importancia su faceta social, o sea, a lo que se dedican o cuál es el engranaje al cual pertenecen de esa sociedad. Lo importante aquí en el teatro épico y en el teatro de Brecht es no revelar el alma interna de los personajes, sino poner en el punto de mira del espectador las relaciones y los problemas sociales que surgen entre estos grupos sociales que se confrontan en las obras de Brecht. Al personaje no se le muestran los personajes individuales, sino que se les muestra la estructura social en la cual son explotados. O sea, como digo, son la representación de un engranaje que compone la sociedad. Ok, algunos aportes innovadores de Brecht al distanciamiento de personajes son que termina con la tipificación de personajes y sus relaciones humanas. Se establece lo mismo, una distancia entre el actor y el personaje, y utiliza a los personajes como representantes de todo un grupo social. Estos personajes sí tienen un arco, o sea, no son personajes que se queden en un mismo lugar. Sí los hay y no son personajes prototipo, van cambiando conforme a la obra. Ok. Y justo el arco en el personaje es lo que va a representar también la idea de una sociedad. Ahora, estas son algunas imágenes del montaje del Círculo de Tiza, de aquí de México, que es donde vemos el uso de la máscara para poner distanciamiento. El actor épico no debe llegar a transformarse en la persona que está representando, sino que el modo de actuar del actor épico está diametralmente opuesto a la identificación con este personaje. Estas son algunas imágenes del Círculo de Tiza.
Ok, y Jacques Dessuchet nos dice como de manera resumida que Brecht rehúsa el hecho de actuar exclusivamente sobre la sensibilidad del actor y pide que el actor se mantenga en el nivel de la conciencia lúcida y crítica. Hay 3 modos originales de distanciar al personaje. Y es que los actores se representan del sexo a personajes del sexo contrario al suyo, o interpretan un papel trágico de manera cómica o un papel cómico de manera trágica. Mientras se recita el papel también se ponen muletillas del tipo él dijo, ella dijo, seguidas de lo que sigue en su parlamento. Fin de la presentación. Gracias, Arantxa. Tranquila, no pasa nada. Todos estamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, en este mismo sentido de que vamos, ya vimos en la primera exposición que nos habló el primer equipo en voz de Leonardo acerca de cuál es la intencionalidad del teatro, de la cuestión política. Esta primera parte de cómo se configura la forma épica o política del teatro ya nos está hablando de 2 elementos muy importantes que vamos a rescatar al final de la sesión, que es el gestus y sobre todo el baluarte del teatro brechtiano, que es el distanciamiento, ¿no? Que ahí habrá unas palabras hacia el final de mi parte del distanciamiento. Vamos ahora con la tercera exposición. ¿Quién nos va a hablar de la segunda parte de este texto, de esta tesis que habla sobre el teatro brechtiano? Vamos a hablar los 3. Vamos a Van a hablar. orden. Ok, perfecto. No hay ningún problema. ¿Vas a empezar tú, Daniel? No. Ok, ¿quién? Ale, ya empezó. Okay. Los dejo para que hablen. Adelante, por favor. Vale, gracias. ¿Le pones en presentar, Alex? Ahí está. Nosotros vamos a hablar sobre el distanciamiento musical y escenográfico en el teatro épico. Vamos a empezar con el distanciamiento mediante la música. El distanciamiento en la música se basaba en entender el efecto distanciador, o sea, Brecht lo utilizó para que el argumento fuera algo aparte de la música. A diferencia del teatro naturalista, que era el teatro que usaba la música con acorde al argumento, o sea, ella sí acompañaba al texto. Con tal, en el teatro épico era totalmente distinto, iba por otro lado. El épico es muy diferente al teatro dramático, pues era acompañado como el naturalista. El teatro épico, la música empezó a ser independiente. Así fue como empezó a distanciarse. No solo eran canciones, sino que también eran marchas. A Brecht le gustaba mucho usar la música corporal. Empezó a hacer con estas marchas ritmos que querían decir el argumento de solo la música. Bueno, para interrumpir, esto obviamente se llamaba el efecto de la ruptura, es cuando la música interrumpe la acción. Se basaba en no solo la interrupción, sino en contradecir el texto. Ese fue el segundo paso, que fue la modificación del teatro épico. Y, por ejemplo, si el texto o el actor estaban en un momento feliz, la música podía entrar con algo melancólico o triste. O si el texto y el argumento estaban diciendo algo triste, de pronto entraba una música muy alegre. En los años 20 empieza esto a ser más famoso y ya se hace el distanciamiento no solo de la música,
sino que se incluye también la narración, la acción y espacio. Entonces, todas las cosas tenían como partes independientes, decían que tenían iniciativas propias, cada quien tenía su partitura distinta. La música contradice el texto, el uso de la song, el song son poemas cantados en el que Brecht decidió iniciar no solo con las rupturas del habla, sino que también musicalmente. Todo lo que decían en el songs eran poemas melódicos. Empezó como la música, empezó a ser algo que acompañaba al argumento, y luego fue evolucionando. Primero interrumpía y luego de interrumpir evolucionó a contradecir. Empezó a hacer la ruptura de convenciones, ya no solo era el texto, sino que a veces era otra convención totalmente distinta. Esto en este momento ya no estaba obligado a que el espectador se sintiera identificado, sino que todo lo contrario, toda la música y las marchas, los poemas cantados, eran básicamente para que las personas no solo se sintieran extrañas, sino que no se sintieran identificadas con el texto. Eso hacía que el espectador se hiciera muchas preguntas sobre qué realmente es lo que estaban diciendo en la obra. Era el ritmo incuestionable del teatro brechtiano y el coro fue redescubierto por Brecht. No es que fue algo que Brecht descubrió, sino que fue algo que él evolucionó hacia el teatro brechtiano. Para esto, él fue como un gran inspirador para muchos otros autores, y empezó a hacer el coro como algo también aparte de la música, y había ya instrumentos sobre el escenario que también eran aparte. Le gustaba mucho usar carteles. No solo la voz era la que también interrumpía, sino que de pronto estaba la escena normal y salían personas con carteles. Entonces también era algo que no solamente era sonoro. Y en algunas obras decían que el texto musical hay veces que también la generaban las personas, o sea, el espectador con sus expresiones. Y ahorita ya los dejo con más detalles del coro y de algunos colaboradores de musicales que trabajaron con Brecht. No te escuchas, Alex. No sé si estás hablando. Alex. Hola. ¿Ahí ya me escuchó? Ya, Sí, ya. Alex, ahí te escucho. Ok. Ya, ahora sí, voy. Lo único que voy a agregar del coro es que justo el coro sigue funcionando como aquel que narra, acompaña la acción y tiene conciencia del público y se dirige a él. Nos pareció importante hablar de los músicos que acompañaron a Brecht en este proceso, porque la música también era una manera de crítica social, era una manera de presentarse ante la sociedad y de expresarse. De Kurt Weill, él nace el 2 de marzo en Dessau, Alemania, y el gran éxito que tuvo junto con Brecht fue la ópera de los 3 centavos. Gracias a esta, él se posicionó como uno de los mejores compositores de la Alemania de Weimar. Se dice que su música, combinada con el cinismo y la locura y la crítica de Brecht, produjeron justo en ese momento una de las creaciones culturales más importantes. Solamente que justo debido a esta crítica y a que en este momento Europa se encontraba entre guerras, pues la Alemania nazi pone en la lista negra a Kurt Weill y a su esposa, y estos tienen que huir a París. En París sigue trabajando también con Brecht, pero no sigue funcionando de la misma manera, y luego viaja a Estados Unidos, en donde comienza a hacer otras composiciones para cine y otras composiciones para teatro musical, pero ya no hay un vínculo con Brecht. De Hans Eisler, él tuvo una gran experimentación igual en teatro, cine, arte y política, pero en algún momento tiene un encuentro con el comunismo.
se identifica con él y a pesar de que no se hace totalmente comunista o no se inscribe, no firma un papel, esto lo hace que comience a escribir música con una crítica orientada a temas políticos y sociales. Para Brecht escribió, bueno, de algunas de las obras que compuso, fue para Las Medidas, La Madre y Zweig en la Segunda Guerra Mundial. Hans Eisler y Brecht tuvieron una colaboración con las canciones de protesta que jugaron el rol de agitación en la República de ese entonces de Alemania. Gracias a esto también, en 1933, la música de él y la poesía de Brecht fueron pues censuradas por el partido nazi. Ellos también fueron parte de la generación de los exiliados de los nazis y huyeron hacia Estados Unidos. De Paul Dessau no encontré mucho, pero Te estamos perdiendo, Ale. o sea, todos tienen una... ¿Perdón? Es que te escuchamos distorsionado. ¿Puedes recuperar desde Paul Dessau? Ahí me escucho bien. Sí. De Paul Dessau, ¿me escucho bien ahí? ¿Hola? Un poco mejor. Sí. De Paul Dessau no encontré mucho, pero justo todos estos tres músicos lo que tienen es una gran inclinación hacia la crítica política y social. Paul Dessau compone para Brecht Madre Coraje y sus hijos y Las buenas gentes de Szechuan o El círculo de tiza caucasiano. Y también fue exiliado de Alemania por sus ideas comunistas. Me parece importante hablar de esto porque justo, como ya explicaban antes mis compañeros, pues sí, lo importante es la búsqueda que tenían ellos en este tipo de teatro y también la búsqueda de la necesidad que tenían a nivel pues social. Ahorita vamos a pasar con Daniel, que nos va a platicar un poquito de la escenografía. Hasta aquí mi aportación. Muchas gracias. Ok, te recibo aquí en el estudio. Bueno, para lograr un distanciamiento general entre la escena y el público, ¿le regresas tantito? Brecht no solo usó la música, como ya nos contó Chris Shell. También voy a hablar un poco de unas cosas que mencionó Aranza, que tienen más que ver con la escenografía. Bueno, por ejemplo, si vemos el teatro de Brecht, vemos que todo el escenario participa en la acción. Por ejemplo, en esta imagen de atrás de un montaje de la vida de Galileo, vemos que hay una plataforma que divide el escenario en dos partes. En la parte de arriba se encuentra un grupo social, como mencionó también Aranza, que usa muchos grupos sociales para representar a la burocracia, a la nobleza. Y abajo no se alcanza a ver casi, pero también hay unas personas, se alcanza a ver apenas a la derecha, y simultáneamente sucede la acción. En la parte de arriba, la nobleza está hablando sobre sus banalidades y sus cosas, y abajo sus sirvientes igual hablan de sus cosas mundanas. Entonces, no solo entendemos lo que pasa por lo que dicen, sino que el mismo escenario participa en el argumento. Eso lo vemos mucho con Brecht. Pero bueno, el distanciamiento de la escenografía se apoya en, siguiente, en la escasez de elementos. Esto pues, como dijo Aranza, el teatro brechtiano no busca reproducir la realidad como en el naturalismo o en el realismo, sino que tan solo la perfila con un rasgo. Pienso mucho en el minimalismo, en lo mínimo para poder expresar. Se implementa la menor cantidad posible de utilería y esta representa únicamente la esencia de la realidad. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un montaje de la madre y es una escena en la que es una visita a la cárcel. Podemos ver que con tan solo un elemento que claramente es
una utilería teatral, porque hasta se le ven las patas y todo, crea este distanciamiento en el que el espectador sabe que se trata de una obra de teatro, pero con ese elemento nos da la esencia de lo que está sucediendo y con la convención que crean los actores. Igual en la imagen de la derecha, en un montaje de Madre Coraje y sus hijos, igual vemos la esencia de una carreta, pero no se crea el distanciamiento y al mismo tiempo no hay ningún problema en entender la historia. Vamos con la siguiente. Bueno, también usa el empleo de colorido en las escenas. Brecht, mediante el uso de distintos colores, lograba crear una impresión de inmensidad en el espacio. Animaba levemente el espacio. No sé por qué me estoy poniendo nervioso, ¿verdad? Esto lo lograba con la iluminación y también con el vestuario. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos cómo el color invade la escena, tanto con el vestuario como en el ciclorama de atrás en el azul. También usaba mucho el color para indicar el cambio de escena y de esta forma, con el uso adecuado del color, no necesitaba tanto mobiliario y lograba narrar sus historias prescindiendo de elementos escénicos. Y lo sustituía, como igual ya se mencionó, con proyecciones, con carteles, bueno, con el color en general. También podemos ver en la imagen que están las máscaras, que también lo mencionaba Arantxa, que creaba el efecto distanciador también. Y en la imagen de la derecha vemos, bueno, primero que nada, el grupo de personas que son el coro, que se usa como elemento narrativo. Y también vemos la imagen proyectada de atrás. Siguiente. Aquí en esta imagen de un montaje de la vida de Galileo, podemos ver el uso de carteles, vemos instrumentos en escena, creo que hay proyección atrás. Entonces todo esto apoya el efecto distanciador. Siguiente. También usaba, por último, la maquinaria visible ante el público. Brecht buscaba tanto el distanciamiento al grado de mostrar la tramoya al público. Entonces se deja ver los hilos de los decorados, de los carteles, las fuentes de luz. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda de un montaje de Madre Coraje y sus hijos, pues vemos el cartel, pero vemos sus hilos y también vemos las bambalinas atrás. También en el de la derecha, que no sé si es el mismo montaje, pero sí es de la misma obra. Vemos la fuente de luz ahí. Y sí, en general hemos visto en todas estas imágenes la escasez de elementos. Bueno, siguiente. Bueno, ya, creo que ya con esto acabamos. Pero bueno, con todos estos elementos, tanto de la música como de la escenografía y todo lo que mencionó Arantxa igual, Brecht aseguraba que el espectador supiera que está viendo nada más teatro. O sea, todo el tiempo se le está recordando con todos estos elementos que se trata de una obra de teatro. Y este es el efecto distanciador. Listo. Ese último es como meme, ¿no? Que te alejes. Bien. Bueno, pues ya llevamos 3 exposiciones. Estamos bastante bien de tiempo. Son las 10 de la mañana. Ya pasamos entonces, para que no perdamos como el tren de lo que vamos haciendo, primero por la intencionalidad, de la cual nos habló Leonardo. Recuperamos la participación política, el contexto en comunidad, la plaza como espacio político, como espacio público de discusión de lo que nos sucede a nosotros como comunidad, la colaboración para aprender con los otros. Y de ahí Arantxa nos introdujo hacia algunos de los elementos más importantes de la propuesta brechtiana, que no es la única que pretende hacer este tipo de acción comunitaria.
Esta particular propuesta de Brecht está basada en el distanciamiento, en el gestus, en, en la distanciación en muchos niveles, en los personajes, en el dispositivo escénico, en la aproximación actoral. Y ahorita sus compañeros ya nos hablaron en específico de cómo funciona la música, el coro y los elementos escénicos, ¿no? Que todos están subordinados a esta idea de rompimiento de la ilusión escénica. Vamos a finalizar las exposiciones, como les había dicho al inicio de la sesión. Ahora regresando a la generalidad, primero hablamos de la cuestión política, comunitaria, luego cuáles son los fundamentos del teatro brechtiano, y ahora vamos a ver cómo estos fundamentos del teatro brechtiano impactan en la experiencia que tiene el espectador, la experiencia no solo teatral, sino estética, y cuáles son las consecuencias de que Brecht introduzca estas alteraciones o resignifique estas alteraciones, porque como bien nos dijeron, él no las inventó. Él está retomando elementos de otras teatralidades para conseguir este objetivo político comunitario de aprendizaje, pero estas alteraciones, estas resignificaciones van a tener un impacto en la cuestión estética. Entonces, ¿quién nos va a hablar? ¿Nos van a hablar los tres? Nada más tú, Cris. Vamos a hablar Andrea y yo. Ajá. Connie desde ayer tiene problemas con su internet. Dana. Sí, con Dana, gracias. Entonces, es que vi el nombre de Connie. Entonces, pues, estábamos intentando entrar, pero pues no ha podido entrar. No pasa nada, no pasa nada. No Ok. pasa nada. Yo entiendo que el trabajo es de las tres. ¿Sale? Sí. Bueno, pues adelante. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, le estamos viendo. ¿Alguien me puede explicar dónde le pongo presentación? En archivo. Ahí. Ya. Presentación, ¿no? Ya Ok. estás. Ya estoy. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar de estética y catarsis en Brecht. Primero vamos a hablar un poco de qué es la estética. Entonces encontré esta definición que dice ciencia que estudia las leyes del desarrollo del arte, la actitud del arte hacia la realidad, su papel social, las formas y métodos de la creación artística. Quisiera parar en este momento porque, por ejemplo, también busqué otra definición de la RAE, y la RAE nos explica que la estética es la disciplina que estudia la belleza y los filosóficos del arte. Entonces, quiero hablar de estas dos definiciones en el sentido de que por belleza no pensemos en algo pues así, tal cual, físico, una imagen. Una imagen también puede ser bella en medida también en cómo, ¿cómo lo explico? O sea, puede haber también belleza en la inteligencia, puede haber belleza también en una sensación, puede haber belleza en otras cosas que no tienen que ver exactamente con el común, la común definición que le damos a belleza. Eso, pues en general, muy general, es la estética. Brecht nos habla que la forma de expresar la estética debe tener una referencia directa con el mundo que representa. Debe realizar el arte del dedo indicador. Existe en el arte de señalar, en el arte de en que yo pongo el énfasis en una cosa que quiero que observes. La manera en cómo hace este tipo de arte, este acto de señalar, Brecht, es lo que va a cambiar ahora. Es la manera en la que se va a volver un poco particular, como ya lo hemos visto, con estas características que tiene su teatro del distanciamiento, del gestus, que hace que no empatices completamente con el personaje, pero sí puedas reconocer la situación.
Para esto, nosotros leímos a un filósofo teórico que es es Robert, ahí se me fue una E, es Hans Robert Haus, y él habla de la estética de la recepción. Él está hablando de la estética de la recepción 10 años después de Brecht, ¿no? Esto es, ya es un poco más entendiendo qué es lo que está pasando. Y la estética de la recepción se basa en cómo el espectador recibe la información. Es decir, que deja de un lado la interpretación, el análisis de lo que nos da el texto y nos empieza a hablar del análisis de cómo el espectador recibe ese texto o esa pieza. O sea, pieza hablo de música, de cine, de pintura, de cómo la está recibiendo el espectador. Entonces, hace una... como antecedente tenemos que Platón decía que la poesía ejerce poderoso efecto de cultivar o seducir a sus lectores. Esto quiere decir que lo que hace poético a algo, que también que también lo dijo Aristóteles, lo que hace poético a algo no quiere decir el objeto. Lo que lo vuelve poético es la manera en cómo se interpreta. Y entonces la interpretación también está basada en ¿cómo se dice? En el contexto del espectador. No es lo mismo para nosotros leer un texto como el Corán, que tenemos una cosmovisión de la vida muy diferente a una persona que lleva la religión. Entonces, para esto, Haus nos está señalando también que existe un fondo de las cosas y una forma de las cosas. El fondo es la idea que el autor quiere dar, la idea que de la que quiero exponer. Y la forma es de qué manera lo voy a hacer. ¿Cuál es la manera más efectiva que encuentro para que el otro piense lo que yo, o reflexione sobre lo que yo quiero que reflexione, o le llegue la idea? Por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? ¿Alguno, compañeros? Sí. Bueno. Okay. Bueno. La guerra de Troya. Desde lo alto del muro de Troya, París se toma una selfie mostrando sus calugas y sus imponentes brazos. Helena lo mira de rojo sin entender qué pasa por la mente del hombre que ella ama. Pero el troyano egocéntrico, sin miedo, sube la foto a Instagram. Hashtag Helena es mía, hashtag Chao Menelao, hashtag Fuerza Héctor, hashtag El talón es la debilidad. Píramo, su padre furioso, lanza el smartphone muro abajo. Héctor tropieza con el celular. Aquiles lo mata y la foto alcanza 1000 likes. Fernanda Norambuena, Troncoso, 17 años. Pedro Aguirre, Cerda. Ok, muchas gracias. Como ven, en este fragmento es muy claro de qué estamos hablando. Sí estamos hablando de la guerra de Troya, pero de la manera en la que tomamos este tema con este tipo de recursos como el hashtag, Instagram, lo vuelve más cercano a nosotros, los vuelve con un lenguaje que nosotros reconocemos actualmente cuando está hablando de un texto que pues tiene miles de años. Esa es la manera en que, en este caso, esta chica de 17 años logra que nosotros podamos conocer un poco de estos personajes históricos, ¿no? Y también de la historia, ¿no? Este sería la forma. No sé si quedó ahí claro. Ok. Ahora, no. Bueno. Entonces, bueno, para concluir, espérenme un poquito. Bueno, sí, para concluir, este distanciamiento que hace Brecht, o las maneras en las que él está abordando el tema, que es
como vuelvo a decir, es esta forma de señalar, de poner en escena a eso que se parece a algo que yo reconozco, pero de alguna manera es un poco irreal por esta parte que decían del gestus, de que parece, no sé, que todo el tiempo nos está recordando que eso es ficción y que estamos en el teatro. Es la manera en la que él encontró cómo señalar temáticas de las que él quería, en las que él quería hablar o de las que él quería abordar. Ahora mi compañera va a hablar de la catarsis. A ver. Ay, voy. Sí. Dame 2 segundos. Ah, no, lo hubieras dejado. Ya. Bueno, la catarsis griega propone la purificación de las propias pasiones por medio de la contemplación de la tragedia. Entonces, como aquí podemos leer, Aristóteles dice que la tragedia tiene un efecto positivo en los lectores, ya que por medio de lo leído, el lector se libera de sus pasiones, miedos y odios, y además le sirve de ejemplo para no cometer los errores de los protagonistas de estas tragedias. En este caso, Aristóteles afirma que la tragedia produce un efecto en el lector, por ende, una vez más, se le da más importancia al lector que al texto. Brecht, en este sentido, dice que este modo de emplear la catarsis aleja al espectador de su propio deseo de rebelarse y de su propia convicción de que puede alterar el orden establecido o que puede hacer algo al respecto, sino que en la catarsis griega simplemente lo ve, lo asume, y Brecht quiere proponer que no se asuma, sino que se piense al respecto y pueda actuar ante eso. Entonces, Brecht empezó sus reflexiones sobre el teatro a partir de 1930 y por eso lo llamó teatro no aristotélico o teatro épico. La catarsis en Brecht, nosotras lo terminamos de definir con nuestras palabras con respecto al texto que leímos, que es una función comunicativa donde se apela a la razón y busca la reflexión. Pretende hacer un cambio de pensamiento en el espectador, colocando al personaje como un elemento ajeno que se parece a la realidad. Aunque no intenta acercarse a los sentimientos, pues estos pueden nublar el verdadero mensaje, no está carente de emoción, ya que la emoción brechtiana está subordinada a la razón. El teatro épico de Brecht nace como una respuesta al teatro de Stanislavski. ¿Por qué? Porque Brecht argumenta que no le parecen estas cosas manipulativas para el espectador y esta elevada emoción del melodrama. Se opone al teatro aristotélico, en el que el espectador debía identificarse en el personaje, como ya lo mencionamos. Entonces, en cambio, propone una confrontación para que el espectador pueda tener cambios en su pensamiento, para que el espectador deje de ser solamente un consumidor y se convierta en un ser pensante, que asuma su crítica y pueda tomar sus propias decisiones. Todo este teatro está lleno de intervalos que surgen como epílogos o prólogos, que son consejos a veces al espectador, y también todos estos rompimientos de los que ya se hablaron, el distanciamiento, la música, el gesto, para hacer al espectador pensar en ese momento, para que al final se pueda reflexionar al respecto y no simplemente sea una vivencia. Como aquí les puse en esta tablita las diferencias de la forma dramática del teatro y la forma épica del teatro. Entonces, de la forma dramática se actúa, en la épica se narra. En la dramática el espectador es envuelto en la acción escénica y en la épica el espectador es un observador. Como decía,
anula su capacidad de actuar en este sentido de que no le dan ganas de enfrentar el problema, porque simplemente lo ve, sabe la solución y sabe qué le pasa al héroe trágico y listo, ahí se queda. Y en la forma épica despierta esa capacidad de cambiar ese orden y cambiar esas situaciones de nuestra vida social que nos competen como seres humanos. En la forma dramática hace experimentar sentimientos y en la épica le exige tomar decisiones. Pero hay que tener muy en cuenta esta parte de que no es que no haya emociones en el teatro épico, sí las hay, pero no deja que surja esta catarsis de la exacerbación de la emoción como espectador, sino que es tomada como, como una, no como una vivencia, no sé qué palabra decir, como un reflejo. Como aquí viene la otra diferencia, en el teatro dramático es la vivencia y en el épico es la visión del mundo. El espectador es introducido en algo, el espectador es puesto frente a algo. La sugestión contra el argumento, se preservan las sensaciones, se incita a que las sensaciones se transformen en realizaciones, el espectador simpatiza con los personajes, el espectador se enfrenta a lo que ve y lo estudia, supone que el hombre es conocimiento, supone que el hombre es conocido, el hombre es objeto de investigación, tensión esperando lo que vendrá, tensión en el proceso, progreso lineal, progreso en curvas, acción evolutiva, bruscos saltos. Esto es lo que mencionaba un poco Aranza de que las escenas no tienen un seguimiento como tal, a diferencia de la forma de teatro dramático, pues todo tiene un inicio, un clímax y un desenlace. A diferencia del teatro épico, cada escena es en sí misma. Y el teatro como algo fijo, el hombre como algo fijo, el hombre es un proceso y la diferencia más notable, el sentimiento del razonamiento. Y pues creo que eso es todo. Ajá. Un ejemplo que podemos dar voy a dejar de compartir para ver a todos. Un ejemplo que podemos ver de la catarsis en Brecht y la catarsis en Aristóteles es, por ejemplo, en una película pues, de guerra, ¿no? Entonces, casi siempre se nos presenta el personaje, vemos a su familia, vemos que tiene características parecidas a nosotros. Entonces, cuando él se va a la guerra y le toca matar por su vida, pues entonces empatizamos con él, ¿no? De no quiero que te mueras, sino... Pero entonces lo que pasaría con Brecht es que se nos presentaría este personaje de una manera en que no dejáramos de ver que ese personaje también es un asesino, que también va a la guerra y es un asesino, que también es parte de esa violencia. Es la diferencia, bueno, ahí me queda como clara la diferencia entre en dónde vamos a focalizar la empatía, porque al final de cuentas como la emoción está subordinada a la razón, es a partir de que yo reconozco que este personaje también tiene, también tiene este horror, o sea, que también está siendo parte de esta violencia, es cuando entonces yo puedo entender y puedo entenderlo y puedo juzgarlo. Y entonces ahí puede venir una emoción, pero es a partir de que yo ya razoné que la situación de ese personaje. No tanto de decir, ay, es como yo o como mi primo o como algo que reconozco, sino que necesito alejarme un momento para poder juzgar y razonar. Y ya. Gracias, chicas. Tenemos suficiente tiempo, son las 10:20, tenemos tiempo como para resolver algunas dudas. Abro espacio para que manifiesten sus planteamientos. Estos pueden ser resueltos por sus compañeros que leyeron el texto que les haya correspondido, o lo puedo resolver yo.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Porque estamos tratando de ver como demasiadas cosas en un lapso de tiempo muy corto y se pierden muchísimas. El matiz de las cosas, el desglose detallado se pierde. Y es algo que me preocupa, que en este afán de avanzar perdamos muchas cosas. Entonces, ¿alguien quiere abrir alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Aranza, adelante. Yo tengo una pregunta respecto a la diferencia, o si es lo mismo, aunque creo que no. Ayer hablábamos acerca del rompimiento y el distanciamiento. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia. ¿Alguien quiere contestar o contesto yo? Contesto yo. Bueno, en realidad, Aranza, la traducción es imprecisa, ¿no? Tanto rompimiento como distanciamiento son ambas traducciones de un término alemán impronunciable. Disculparán ustedes que no se los diga, pero yo, mi alemán es como bastante malo. Freizenmeiten. Ese mero. Que es, en realidad, es traducido desde se traduce al español, es Fremdung, es un término rarísimo. No te escucho, Ale, estás hablando, pero no te escucho. ¿No? ¿Alguien conoce la palabra en alemán? ¿La ha visto al menos? Déjenme, se las busco en el Google. Distanciamiento brechtiano. Aquí está. ¿Lo de No. Verfremdung no sé qué? Verfremdungseffekt. Aquí voy a copiarlo. Verfremdungseffekt. Esa cosa rarísima. ¿Dónde está aquí ¿cómo se llama? No veo aquí el chat. Ah, no hay chat. ¿Cómo que no No hay sé chat? por qué Leo lo desactiva. Yo tampoco sé, es que no sé cómo activarlo, pero he estado investigando y prometo lograrlo. Muy mal. Muy mal. Pero vamos a... Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está la palabra. ¿Ya la ven? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ahí está la palabra. Verfremdungseffekt. ¿Ok? Esta palabra es en realidad lo que traduce, ¿no? Lo que nosotros traducimos como extrañamiento, como distanciamiento, como rompimiento. Y en realidad tiene que ver con la teoría social de Brecht. Brecht está filosóficamente y políticamente alineado hacia la izquierda. Y la teoría marxista aquí tiene mucho, 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 mucho que ver. En realidad no es un rompimiento de la realidad o no es un rompimiento de la ficción, sino el término más o la traducción más aproximada al original sería desalienación. Es decir, lo que pretende estos rompimientos es desalienar a la persona, ¿no? En el entendido alienante que propone Marx y la estética del marxismo, que tiene que ver con, y que para Brecht precisamente el teatro naturalista, el teatro primero romántico y luego teatro naturalista consiguen esta alienación del individuo. Es decir, que tiene que ver con las cuestiones de la lucha de clases, tiene que ver con la fuerza del trabajo, tiene que ver con la sociedad modernizada, tiene que ver con una serie de cosas que hace que el hombre se pierda en la ilusión y no analice críticamente su realidad. Entonces, el efecto, el extrañamiento, el distanciamiento, el rompimiento, son formas de llamar a esta forma de votar la alienación, ¿no? Brecht piensa que así como Brecht ve en el teatro realista naturalista una de las formas más acabadas de la alienación. No olvidemos que
que el teatro era un vehículo social diferente al que ahora conocemos, ¿no? No había televisión, no había radio. Entonces el teatro desde los griegos hasta el siglo XIX cumple una función en la sociedad diferente a la que estamos hoy habituados, ¿no? Entonces, Brecht ve en el teatro una forma, en el teatro realista naturalista, una forma de alienación, es un vehículo ideológico el teatro, ¿no? En esta época y en cualquier época es un vehículo ideológico. Y entonces ese vehículo ideológico te lleva a una realidad determinada. De acuerdo a la teoría marxista, es el materialismo histórico, es decir, los hechos se dan por condiciones económicas, políticas, sociales, históricas, ¿sí? No es que así nomás apareció las condiciones en las que estamos. Que es una idea que nos vende la teoría de las clases. Es decir, tú naces en una posición en el mundo y las cosas están dadas, ¿no? O sea, si tú eres un hijo de obrero, pues la realidad es así y no la cuestionas, ¿no? Entonces, lo que pretende precisamente, y me regreso a la primera exposición, lo que pretende es que en el espacio público se pongan en entredicho esas supuestas realidades dadas por hecho, ¿sale? Políticamente vamos a discutir si es verdaderamente que la aristocracia tiene derecho, que están conectados con Dios, que tienen que pueden pisotear mi dignidad. O sea, yo nací en un mundo social donde he sido pisoteado toda mi vida y cada vez me pisotean más fuerte, ¿no? Entonces, lo que dice Brecht es vamos a discutir esto para sacar al individuo de esta realidad, que interprete la realidad en el contexto que está viviendo, que se dé cuenta de que lo que le sucede o lo que le sucede a los personajes que está viendo en escena tiene razones económicas, políticas, históricas y sociales y que no es una realidad perenne y perpetua, sino que puede cambiarse, que puede modificarse. Eso es lo que pretende el teatro político. Y entonces este efecto de extrañamiento, de distanciamiento, lo que pretende es eso, que el individuo se coloque, marque distancia con su realidad, que sea capaz de analizar lo que está viviendo, es decir, extraerse de lo que está viviendo y que sea capaz de pasar por el juicio aquello que está viendo que está sucediendo. Eso es en el entendido de lo que pretende Brecht. Habría que ver si realmente lo consigue. De acuerdo a esta teoría, Brecht diría que él es apolítico. ¿Sí? Es decir, él no tiene una manifestación de izquierda o si él pretende analizar la realidad. Es una de las cosas más criticadas de Brecht, porque evidentemente pues sí tiene una tendencia política. El material que él selecciona pone en tela de juicio a los supuestos capitalistas. Nunca pone en tela de juicio a la izquierda o nunca pone en tela de juicio al socialismo o nunca pone en tela de juicio al comunismo y una serie de ideas a las cuales él se suma, ¿no? Entonces, en realidad el rompimiento, el distanciamiento es una especie de desalienación. Esa es la idea filosófica estética, ¿ok? Ahora, el efecto o los efectos distanciadores, porque en realidad no hay uno, o sea, la idea es la desalienación. Y Brecht dice, para que yo pueda conseguir eso, en escena necesitan pasar ciertas cosas para que yo bote al individuo de esta ilusión, ¿sí? Entonces me voy a inventar una serie de mecanismos o voy a traer una serie de mecanismos de otras teatralidades del mundo para conseguir esos rompimientos. ¿Se acuerdan que hace 15 días les hablaba de la metáfora del pez? ¿Sí? Que o sea, el pez, o sea, Brecht sabe que los humanos somos animales que vamos a entrar en la ilusión. Y entonces lo que quiero hacer es que tú seas capaz, o sea, tú pez no puedes vivir fuera del agua, ¿sale? Entonces, pues te metes al agua, pero lo que voy a hacer es botarte para que tengas una perspectiva de lo que está sucediendo abajo y te vuelvas a meter al agua, ¿sí? Entonces entra y sale, entra y sale. Lo que hace este efecto es botar al espectador para que tenga un momento de lucidez y que pueda observar qué es lo que está sucediendo.
lo está viendo en una historia, no lo está viendo en su realidad. Todos estos mecanismos que se inventa Brecht para lograr votar al espectador, pues son los que hemos hablado, o de los que han hablado ustedes durante esta sesión, que tiene que ver con los letreros, que tiene que ver con que un personaje nos anuncie qué es lo que va a suceder en la escena. Porque como decía el último cuadro que nos mostraban, en la forma tradicional, el teatro, la preocupación del espectador está en descubrir qué es lo que va a pasar en esta curva que describíamos en las primeras sesiones. Cuando tú ya le dijiste al espectador, esto va a pasar, entonces su atención se pone en el cómo pasa y no en lo que va a pasar, ¿sí? Es decir, se afina su atención porque tú ya le quitaste ese elemento que lo tiene con el nerviosismo de qué va a pasar. Si yo ya sé qué va a pasar, entonces me fijo en cómo pasa y no en lo que pasa. ¿Me explico? Entonces, todos y cada uno de los mecanismos a nivel de texto, a nivel estructural, a nivel escénico, a nivel actoral que se va a inventar Brecht, están destinados a lograr esa desalienación, a lograr esos pequeños momentos que permiten que el espectador se desprenda para analizar la realidad y luego volver a regresar a la realidad. ¿Me explico? Entonces, en realidad, Aranza, la traducción sería desalienación, ¿sí? En el entendido que es una idea filosófica política y que para lograr esa idea filosófica política se reinventa una serie de mecanismos al nivel de texto y a nivel de espectáculo para conseguir esa primera idea. Por eso es que en esta sesión nosotros transitamos desde lo político comunitario a los elementos que suceden escénica y actoralmente para regresarnos a la idea filosófica política. Por eso les decía al principio de la sesión, vamos de lo general, aterrizamos a la particular y nos regresamos a lo general. ¿Sí? ¿Contesté, Aranza? ¿Sí? Y Dime, Daniel. se busca que el espectador esté toda la obra analizando, digamos, o hasta el final. No, Brecht sabe que es imposible. Brecht sabe que es imposible que haya una, o sea, no es una especie de tertulia erudita en que están pasando por el filtro de la racionalidad y la crítica y el raciocinio, todo el elemento. Eso es imposible. Brecht lo dice en la mayoría de sus escritos. Yo cuento con que el espectador entre en la emotividad. Como nos decía alguna de sus compañeras, no quiere decir que se esté negando la emotividad. Simplemente la emotividad transita por otros caminos. Mientras que en el teatro realista naturalista, la emotividad nubla tu juicio, es decir, lo que intenta es, te meto en la ficción, te emociono, nublo tu juicio y entonces una serie de ideas caen en tu cabeza. Y eso lo inventaron los románticos, ¿sí? Imaginen cualquier telenovela de adolescentes de cualquier época, ¿no? Imaginen en una de ahorita o Rebelde o la que les guste, ¿sí? ¿Qué pasa en una novela para adolescentes? Ponemos a una serie de personajes que son iguales a todos los adolescentes o a todos los jóvenes. Todos tienen conflictos con la generación que le precede, todos tienen problemas de identidad, todos ubican a la amistad como algo maravilloso y bueno, ¿sí? Y entonces presentas el melodrama. ¿Qué hace el melodrama? Que te engancha emotivamente, ¿sí? Porque te ves en el melodrama. Y entonces dices, ay, son como yo, sufren como yo, tienen los mismos problemas que yo. Y entonces el melodrama te pone el bien contra el mal. Y entonces del lado del bien pone a todos los personajes que se parecen a ti. Y del lado del mal pone a los personajes con los cuales tú tienes conflicto igual que ellos, ¿sí? Lo que no te dice el melodrama es que en esas dos cargas emotivas, arriba pone ideas. Y entonces en el personaje con el que te identificas, pone una serie de ideas las cuales tú vas a tomar sin pasarlas por el filtro del juicio crítico. Porque como estás emocionado, como te identificas, pues tú introyectas esas ideas. Y no te explica que del lado malo, del lado del villano, del lado de los malditos,
va a poner también una serie de ideas que tú vas a rechazar automáticamente porque hay un elemento emotivo que lo choca, ¿sí? Piensa en la novela o piensen en la novela que les digo, ¿sí? ¿Qué adolescente no tiene problemas de identidad? ¿Qué adolescente? Pero de ese lado pones las ideas de una amistad que está basada en el dinero, que está basada en el consumo. Y del otro lado pones ideas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con que tú no eres aceptado, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces cuando menos te das cuenta, tú te comportas como este personaje del lado bueno. Eso hace, ¿sí? Y el realismo, naturalismo, lo que viene es a perfeccionar este sistema, solamente que no es tan de blanco y negro, no es opuesto del bien contra el mal, sino que psicológicamente está mucho más matizado. Pero piensen en un personaje de Ibsen. Piensen en Nora, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Nos está dando, o piensen en, ¿cómo se llama? En un enemigo del pueblo. En realidad lo que está diciéndote Ibsen es, la realidad no está bien, pero podemos cambiarla. Ligeramente tenemos que modificar todas estas cosas para que funcionemos como deberíamos de estar funcionando. Y Brecht lo que te dice es, a ver, vamos a ver por qué la sociedad funciona así. Vamos a ver por qué esta persona toma estas decisiones. ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Dónde está parado y por qué hace lo que hace? ¿Me explico? Entonces, este mecanismo de ceguera total es el que ha perfeccionado el romanticismo y el realismo naturalismo. Y lo ha perfeccionado en base a una necesidad humana de contar historias. Y entonces lo que quiere Brecht es poner un alto y decir, a ver, sí, vamos a emocionarnos, pero luego vamos a salirnos y vamos a pensar por qué nos estamos emocionando. Porque si no estaremos hablando de un teatro absolutamente frío y un teatro absolutamente cuadrado, rígido, una especie de, pues no sé, como de tratado de ideas. Y pues eso, Brecht sabe que perfectamente al hombre de a pie pues no le va a llegar, ¿no? Todo lo contrario, Brecht necesita de la emoción del hombre de a pie, del obrero, del ama de casa, del soldado, del maestro, del pueblo. Necesita de esa emotividad para que lo meta, es decir, muy tramposamente lo mete en la emoción, pero para botarlo. Y es para decirte, utilizando una expresión de redes sociales, es para sacarte y que te diga, amiga, date cuenta, que ahí no es. Sí, eso es lo que te está diciendo Brecht. Perdón por la referencia tan banal, pero eso es lo que está diciéndote. Amiga, date cuenta. ¿Sí? ¿Contesté? ¿Alguien más? ¿Alguna otra comentario? Crisen, ¿te querías decir algo? Sí, yo tenía como que tenía en el entendido que el rompimiento tenía que ver incluso con este teatro que como clásico de los apartes, del hacer el aparte y hablar al público, pero pues eso no es de Brecht, o sea, él lo utiliza como recurso, Habría que ver, ¿no? que Para ver. hacer esta Mira, habría que ver, porque esto de los apartes y de la música, uno pensaría que son elementos que naturalmente distancian. Si tú ves una comedia de teatro musical, tú dirías, no hay cosa más falsa de toda falsedad y absoluta falsedad. Y sin embargo, esos recursos tan falsos, o sea, nadie se cree en la vida que estés en la cocina con la taza de café y empieces a cantar. Nadie se lo cree, ¿sí? Nadie se lo cree. Pero ese elemento tan falso tiene una capacidad de meterte en la ilusión brutal. O sea, no hay forma más perfeccionada de meterte brutalmente en la ilusión que el teatro musical. Y lo mismo sucede con el aparte. Por eso es que en alguna de las diapositivas alguien mencionaba que, me parece que Aranza, que el actor o la actriz comenta y ella dice, o sea, ahí sí se distancia el actor del personaje.
Es decir, no es en la parte del siglo de oro español que estás con la rueda y entonces, ¿a qué esta mujer quiere engañarme? Aparte de a qué esta mujer quiere engañarme, es una intimidad con el espectador. Aparte es falsísimo de toda falsedad. Atenta contra cualquier precepto naturalista. Pero esta confidencialidad con el espectador genera contacto emotivo e ilusión, ¿no? Aunque sea falso. Lo mismo que la taza de café y cantar en tu departamento rentado, ¿sí? Pero te clavan en la ilusión, te clavan. Y entonces, por eso Brecht utiliza los mismos elementos, pero en lugar de decir, a que esta mujer me está engañando, tengo aquí al personaje y entonces contesto. Y ella contestó. Papá. Es decir, ahí sí le estoy dando un sacón de onda al espectador, porque no es, y entonces yo le contesté, mira, fulanito, no, es, fíjense lo que hizo ella, no yo, ella, ¿sí? O cuando voy a cantar, en lugar de cantar perfectamente y completamente armonizado, desentono o utilizo estos elementos que Chriselle nos compartió, que es como recitativo cantante, uh-huh, que está tomado evidentemente del operístico y de muchas formas musicales, que no es cantar, pero es como una especie de hablar con ritmo y que todos conocemos, ¿no? Y entonces lo hago deliberadamente rompiendo, hasta desafinado, fuera de de todo elemento de belleza, para que entonces el espectador diga, espérate, así no se canta. En los musicales tienen que cantar bonito, porque si no canta bonito, ¿se han fijado cómo la unión emocional del espectador va creciendo con el virtuosismo del cantante o de la cantante? ¿No? Y entonces cuando el personaje se arroja y entonces el espectador, mira, igual sube su emoción y su obnubilación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, es la parte, entendido brechtianamente, pues sí tiene que ver con una cosa de yo me separo, pero no acreciento esta emotividad, esta complicidad con el espectador, que el siglo de oro hace a pesar de la más descarada de las artificialidades. Fíjate cómo una artificialidad está utilizada con dos elementos completamente distintos. Brecht te dice, voy a que vean la luz, que vean el letrero, que vean el mecanismo que yo hago, ¿sí? Para que eso te bote, te quite, te saque. Uh-huh. Pero, o sea, y puedes usar el mismo en la parte que te compenetra con el espectador, aunque sea falso, o en la parte para, a ver, date cuenta que aquí yo soy Joaquín y estoy actuando y mira, te estoy compartiendo que esto es lo que contestó mi personaje. Fíjate cómo lo hizo, ¿eh? Son dos mecanismos basados en la misma acción, pero con consecuencias completamente diferentes. ¿Sí? Bien, vamos cerrando. ¿Cuántas sesiones nos quedan, chicos? 3. Madre santísima. A ver, déjenme ver mi calendario. Dice que hoy es día 10 de noviembre. Nos quedaría entonces 12, 17 y 19. Y el 24 tendríamos que cerrar, ¿verdad? ¿Cuándo termina el módulo? El 26, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 sesiones y la de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Les platico mi idea y ya ustedes me dicen qué posibilidades hay de aterrizarla. Yo quisiera que para el jueves leyéramos una obra de Brecht, muy cortitita, y que pudiéramos platicar sobre ella, analizarla el jueves. ¿Sale? Y que tuvieran el fin de semana para hacer una especie de ejercicio escénico individual.
quiero la próxima sesión hablar del análisis de la obra brechtiana y quiero hablar del gestus. Ya hablamos del distanciamiento, pero no hemos hablado del gestus. Y la idea es analizar una obra del teatro de Brecht y aclarar estos puntos que me parece como muy importante que tengan que aclararse. Y me gustaría que desde hoy vayan pensando ustedes, cada quien, en escribir una mini pieza de 1 a 2 minutos. ¿Sí? Una mini pieza. A partir del gestus, a partir del distanciamiento, a partir de todos estos elementos. El chiste es ensayar alguno de estos elementos. No tienen que ensayarlos todos. Y en el entendido de ensayar, quiere decir que esto funciona como un laboratorio, o funcionaría como un laboratorio, en caso de que ustedes estén de acuerdo. Es decir, yo no me voy a meter con cuestiones actorales, yo no voy a evaluar cuestiones actorales, para eso tienen sus maestros de actuación y de ficción, ¿sale? Aquí de lo que se trata es de tratar de descubrir cómo es que se hace esta cosa que nosotros no hacemos en la escuela, ¿sale? ¿Cómo se hace esto del teatro brechtiano que no tiene que ver con los preceptos realistas, naturalistas que a mí me han enseñado? Entonces, se trata de hacer de inventarse un pequeño diálogo frontal con la cámara desde el punto de vista del gestus y desde el punto de vista de lo social, ¿no? De 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos. Y la idea sería que pudiéramos subirlos al YouTube y que los pudiera yo proyectar aquí, ¿no? Y que pudiéramos tener la oportunidad de comentarlo. Uh-huh. Esto sería para el día 17. Uh-huh. Es decir, tendrían como el fin de semana para subirlo el domingo, el lunes. Y que me mandaran los URLs en el YouTube y que yo los pudiera proyectar el día 17, es decir, dentro de 8 días. ¿Sale? Para que ahí cerráramos Brecht con esta proyección, si somos 10 o 12 personas y cada uno dura 10 o 12 minutos, digo 1 o 2 minutos, pues nos daría perfectamente tiempo de verlos y comentarlos todos, ¿no? Y para que pudiéramos cerrar Brecht y pudiéramos dejar la última sesión y media, es decir, la del 19 completa y la mitad de la del 24 para hablar de algunas cosas de absurdo, para darles como pistas y que en la última hora del día 24 podamos cerrar el módulo. No sé qué opinen. ¿Qué les parece? Si les parece que es demasiado aventurado y que es mucho tiempo, díganmelo y no hay bronca. Planteamos otro camino. Pues a mí sí se me hace que es mucho, pero también digo, bueno, no sé qué tanto es que yo ahora siento que tengo mucha información y ya para bajarla luego pues te das cuenta que no es tan complicado. Pero de primera instancia, o sea, pensando en lo que tenemos que hacer, sí siento o sea, creo que en medida que me ponga a trabajar en eso voy a descubrir si es mucho o es poco, o estamos a buen tiempo. Piensa, Cris, que o sea, el objetivo del laboratorio no es correcto o incorrecto. Es ensayo. Es un ejercicio. A ver qué me sale, ¿no? Yo quiero ver el gestus, yo me voy a aprovechar el gestus y voy a decir, voy a tomar a la mujer del mercado. Perfecto, ¿qué diría en 1 minuto la mujer del mercado? ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres utilizar un letrero? Utiliza un letrero. ¿Quieres usar una máscara? Pues ponte una máscara. ¿No quieres hacerlo y nada más quieres hacerlo enunciado? Enúncialo. O sea, en ese sentido tampoco se crean que es como los ejercicios que hacemos en la escuela, de que tienes que preparar y el vestuario y el maquillaje. No, no en ese sentido. En el sentido es que sí, efectivamente, o sea, no es una cosa sencilla que vas a resolver en 20 minutos, ¿no? O sea, necesitas sentarte a escribir una página, media página, que es lo que más o menos durará 1 minuto, minuto y medio, y plantear al personaje o a este ente social desde el punto de vista precisamente de Brecht, ¿no? Pero es eso, es un intento como de hacerlo, de producir algo, ¿sí?
pero bueno, no estoy tratando de convencerte, es perfectamente válida tu postura. Aranza y Daniel querían hablar. Y Oscar. Maestro, termina el 20 de noviembre, no el 26. ¿Cómo? Sí, ¿El 20 de noviembre terminamos? sí. Madre santísima. O sea que no nos quedan, o sea, nos quedan 3 sin incluir la. Interpreten mi murmuración. Pues bueno, pues también esto modifica, igual piénsenlo, tendría que ser así. Yo se los digo ahorita porque tendrían que empezar a escribir ahora para ir madurando en el transcurso de esta semana la idea, por ahí del sábado y domingo que ustedes terminen de cerrarlo y el lunes con su celular grabarlo, subirlo al YouTube y mandarme el enlace. O mandarme el video, yo lo subo al YouTube, no importa, después lo borro, ¿no? O sea, el material es de la clase. Pero reitero, si creen que es demasiado, pues nos quedamos en el análisis de la próxima semana y vamos a Absurdo a ver qué podemos alcanzar a ver. La intención, chicos, no es llenarlos de trabajo, la intención es, como decíamos en la primera sesión, pasarlo al cuerpito, pasarlo a la experiencia, no quedarnos aquí en la cámara, sino que tengan ustedes un momento de introspección y precisamente lo que decía Cris, tratar de llevarlo al papel y tratar de llevarlo luego a mi ser para ver a qué me enfrento. Esa es mi idea. A fin de cuentas, de los artículos y lo demás de Teatro del Absurdo, pues ahí está, los artículos ahí están para ustedes, ¿no? O sea, creo que estas cosas de experimentar y de jugar con los elementos intelectualmente aprendidos, esa es una de las mejores cosas que pasa presencialmente y como no lo tenemos, necesitamos buscar una manera de ejercitarlo. Pero bueno, Daniel, ¿querías decir algo? ¿No? Oscar. Solo iba a preguntar de una tarea, ¿aún podemos subir lo del análisis de la obra aristotélica? Ah, sí, por supuesto. No te preocupes. Si no lo han hecho, háganlo. Pues tienen esta y la otra semana. Lo que sí es que necesito que sea la otra semana porque yo, pues necesito, pues seguramente antes de que acabe el semestre tengo que mandar su evaluación. No se preocupen ahorita, o sea, el límite para tener todas las actividades pues será el que nosotros terminemos, o sea, el día 19 que terminemos, según me está diciendo Aranza. Gracias. ¿Quieren pensarlo? ¿Aceptan? ¿Quieren medir las fuerzas con otras cosas? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Resolvámoslo porque son 10:53. ¿Qué obra es para el jueves, para empezar? Se llama, es muy cortita, La excepción y la regla. Es muy cortita, son 30 páginas. De hecho, voy a tratar al rato de buscar una versión en PDF y para subírselas. Son, sí, 30 paginitas, 20 paginitas. 20 paginitas. Y si no, les tomo fotografías y se las subo. Yo aquí tengo el de obras completas de Brecht. Y si no, le tomo fotografías y se los mando en el transcurso del día, ¿cómo se llama? En el Classroom. Esa sería la obra, la excepción y la regla. Para no ponerle Santa Juana de los Mataderos para 2 días, pues no, también es una fregadera. ¿Sale? Está en PDF. Ok. De todas maneras, busco una versión y se la subo. Pero si ustedes ya la tienen, léanla. No me importa la editorial. ¿Sale? Bien. Entonces, a ver, Leo, dime. Nos quedan 3 minutos. A mí sí me gustaría. Yo la verdad estoy un poco cansado de estar sentado de las letras. Creo que tener un pequeño momento para trascender la experiencia y trasladarlo a algo físico, a algo escénico, a mí me gusta, me entusiasma, pues. Obviamente hay frustración por el hecho de que pues no tenemos tiempo. Digamos que apenas me estoy emocionando con Brecht y ya lo vamos a acabar. Entonces, creo que el jueves que veamos lo del Gestus y profundicemos un poco más en eso, también tendré más claridad respecto a por dónde lleva el ejercicio.
Mire. Pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que me gustaría poder profundizar un poco más en Brecht. No sé qué tanto podamos ver del absurdo, pero bueno, tampoco quiero descartar la posibilidad de que esa clase del absurdo esté. Entonces, a mí me parece bien. Miren, si están de acuerdo, vamos a hacer esto. Empiecen a pensar, empiecen a garabatear, a hacer notas. O sea, más van a dejar afuera de lo que van a dejar adentro, pensando en un minuto, minuto y medio. Váyanlo haciendo. El jueves que tengamos la clase y que aclaremos estos puntos, se irá reafirmando y decidimos si lo hacemos, o sea, si me mandan el video el lunes o si necesitan de más y entonces utilizamos la clase del 17 para seguir hablando de Brecht, ¿sí? Si ustedes así lo necesitan, podemos seguir hablando de Brecht el 17 y entonces, bueno, pues ya el miércoles graban el video y el último día cerramos y no vemos al absurdo, ¿no? O vamos tomando las decisiones, no se preocupen, vamos a pensar que sí lo hacemos, vayan escribiendo, vayan ensayando, vayan viendo, vamos viendo cómo progresa de aquí al jueves, a ver si estamos en condiciones el martes, o si no el martes seguimos avanzando y lo presentamos como producto final, ¿no? Como quede, como salga, les reitero, es un laboratorio, nada más. Ya, o sea, voy a tener, sí, dime, Cristian. Adelante, perdóname, no te había visto. No pasa nada. Nada más tengo una duda. O sea, voy escribiendo una escena de lo que yo quiera y solo que a la hora de grabarlo tiene que tener algún elemento brechtiano, por así decirlo. Sí, piénsalo desde la perspectiva, te adelanto, que Brecht crea los personajes desde un punto de vista social. Él dice, no es lo mismo el llanto de una mujer que ha perdido un hijo en la aristocracia que el llanto de una mujer obrera que ha perdido un hijo por ser obrera. Piénsalo así, ¿sí? O sea, sí tiene que ver con la construcción del discurso del personaje, pero desde dónde está configurado socialmente. Entonces puedes usar al panadero, al policía, al padre, como tú quieras, lo que a ti se te ocurra, ¿no? Pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva social que se te irá aclarando cuando hablemos de gestos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, son las 10:58, vamos a cerrar. Voy a detener la grabación.